Bienvenida o bienvenido a mi canal. En este vídeo te voy a enseñar cómo crear una sencilla GitHub Action dentro de nuestros repositorios de GitHub. Vamos con la intro y adelante el vídeo. En los próximos minutos voy a intentar enseñarte cómo funcionan las GitHub Actions, cómo programarlas, cómo prepararlas y bueno, todo lo que tiene que ver con una toma de contacto de las acciones de GitHub dentro de nuestros repos de GitHub. Aquí delante tienes mi repositorio, no tengo ninguna acción de GitHub todavía programada. Recordar que en la sección de acciones tenemos o tendríamos todo el resumen de cómo han ido nuestras acciones, el funcionamiento, la posibilidad de ver el log de las mismas y bueno, gestionar esas acciones como deseemos. Y luego en el código, pues aquí dentro del código, en el root, en el raíz, prepararemos nuestras acciones como veremos a continuación. Voy a crear en este vídeo dos acciones muy sencillas que después bueno, pues te voy a pasar a comentar. Por recordar también, recordar el dibujito que preparé respecto a GitHub Actions como un resumen. Recordemos que dentro de una GitHub Action tenemos un workflow que va a contener dentro diferentes jobs y los jobs van a tener pasos y los pasos a su vez van a tener n acciones. Esos workflows van a ser ejecutados, los jobs de los workflows van a ser ejecutados a través de eventos, unos eventos que pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo, un evento manual lanzado cuando nosotros queramos bajo demanda, es uno de los ejemplos que te voy a enseñar. Un evento que podría ser un job que estuviera programado, por ejemplo, para ejecutarlo todos los días a las 4 de la mañana, o un evento que, por ejemplo, al hacer una acción sobre nuestro repo, por ejemplo, una push, se lance, que es también otro de los ejemplos que te voy a mostrar. Es decir, vamos a hacer en este pequeño vídeo dos ejemplos, uno de un workflow con un job que se ejecuta bajo demanda cuando queramos, y luego un workflow que tiene la ejecución de los jobs cuando hagamos un push dentro de nuestro código. Todo lo va a lanzar el runner y el runner a la vez, además de ejecutar las acciones, va a sacar la información del estado de la ejecución de cada acción. Si ha habido algún error, dónde está el error, si ha ido bien el resumen de la misma, etcétera. Dentro de la documentación de GitHub encontramos una sección que es bastante interesante, tiene que ver con la sintaxis del workflow y aquí una particularidad. Por un lado, los ficheros de acciones van a ser ficheros YAML con extensión YML o extensión YAML. Estos ficheritos YAML van a estar dentro de una carpeta especial llamada .github/workflows dentro del directorio principal de nuestro repo. Y luego dentro del YAML pues tenemos diferentes etiquetas que podemos utilizar. La name, por ejemplo, o on, que es requerida para indicarle cuándo vamos a lanzar el job, etcétera. Pero bueno, todo esto hay mucha información, no es el motivo ahora mismo de entrar en detalle una a una. Comentarte también que podríamos lanzar nuestro job en el caso, o nuestro workflow en el caso de que queramos que se lance cuando haya, por ejemplo, una push y una pull request, en los dos casos, etcétera. Es decir, todo esto en la documentación, pues bueno, es bastante extensa y ahora mismo, pues como digo, para esa toma de contacto no lo voy a tener en consideración demasiado. Así que bueno, volvemos otra vez a lo que es nuestro repo de código y como decía, vamos a crear dos acciones de GitHub. Una para que sea una acción bajo demanda de tipo simplemente workflow dispatch, es decir, que yo voy a decirle cuando quiero lanzarlo, y otra que va a ser automática cuando yo haga una push en mi código. Lo primero de todo, bueno, pues añadimos un nuevo fichero que va a ser el del workflow lanzado manualmente. Para ello hemos dicho que tenemos un directorio especial que se llama .github y dentro otro directorio que se llama workflows. Y dentro de este directorio, pues bueno, voy a crear un ficherito llamado GitHub Actions, le voy a llamar, por ejemplo, workflow. Bueno, sí, workflow le voy a llamar así tal cual. Debe cambiar el nombre, pero lo dejamos así. GitHub Actions Workflow. Y dentro de aquí, de lo que es el código YAML, vamos a empezar a escribir nuestro contenido YAML. Así que bueno, voy a escribir un name para este workflow. Le voy a llamar GitHub Actions
workflow, le voy a llamar así, le voy a decir que se va a lanzar solamente bajo demanda. Estos nombres que estoy poniendo aquí, por ejemplo, workflow dispatch, que es el que estoy escribiendo ahora mismo, son nombres que vienen en la documentación. Y luego voy a empezar a preparar los jobs. Y dentro de los jobs voy a preparar, voy a decirle cómo quiero que se llame mi job. Le voy a llamar job workflow. Y dentro de lo que son el job en sí, le voy a decir que quiero que se ejecute en Ubuntu. Y le voy a indicar también los pasos que quiero ejecutar, ¿vale? Es decir, yo tengo mi workflow, tengo mis jobs, le pongo un nombre, le digo dónde quiero que se ejecute y los pasos con las acciones que quiero que tenga. Una primera acción que voy a llamar acción 1 y le voy a indicar que quiero que se lance escribiendo en pantalla action 1 workflow. Bien. Una vez que yo tengo todo el código de mi YAML ya preparado, basta simplemente hacer un commit del mismo, subirlo y en teoría, a veces pasa, a veces no, automáticamente dentro de las acciones se debería lanzar. Pero hay veces, como ahora, que no se lanza. No pasa absolutamente nada, es un workflow bajo demanda, aquí tenemos la posibilidad de ejecutarlo, así que aprovecho y muestro cómo ejecutar este workflow. Bastaría con indicar la rama en la que vamos a lanzarlo, main, y decirle que lo quiero ejecutar. Lo lanzamos y dentro de lo que son las acciones, los resultados, nos va a indicar el estado de ejecución. En este caso nos ha dado un fallo. Si entramos dentro del detalle de lo que ha pasado, podemos ver realmente dónde ha sucedido el error. Vamos a bajar aquí abajo y dice que el workflow no es válido. ¿Vale? Nos está indicando que la línea 6, columna 5, esperaba un valor run on. ¿Qué ha ocurrido aquí? Muy sencillo. Lo que he cometido ha sido un fallo a propósito en este caso, para que veas cómo está sucediendo esto. Voy a volver al código y te enseño qué es lo que está fallando. La línea 6 nos está diciendo que falla esto. Porque en realidad no es run, sino que es runs, con una S que me he comido. Si nos damos cuenta, dentro de lo que es a veces la ayuda, nos ayuda a situar posibles problemas que detecta. ¿Vale? Nos lo ha puesto en rojito, ahora ya lo hemos puesto bien el nombre, volvemos a ejecutar el commit de la modificación de nuestro workflow, volvemos a las acciones y dentro de lo que son las acciones volvemos a lanzar nuevamente nuestro flujo bajo demanda, ¿vale? Nuestro workflow bajo demanda. Si yo accedo ahora a lo que es el resumen, vemos que salen en una bolita de color naranja amarillenta, que indica que se está ejecutando, en rojo cuando ha habido un problema, y cuando termine de ejecutar esto, pues aparecerá en verde. De hecho ya está finalizando, podríamos entrar dentro para ver los detalles, ya ha terminado, y aquí vemos un poco el resumen de ejecución, ¿vale? Esto sería una acción muy simple de tipo bajo demanda, pero ahora te voy a enseñar cómo crear una acción que es cuando nosotros hagamos algo sobre nuestro código. En este caso, cuando hagamos una push de una modificación dentro de nuestro repo. Podemos personalizar incluso cuando queremos que esa push tenga lugar, por ejemplo, no en cualquier contenido del repo, sino solamente en alguna parte, pero aquí no voy a abordar ese tema, lo voy a hacer en cualquier momento. Voy a poner nuevamente, pues, GitHub Action, le voy a llamar push YAML, y dentro exactamente igual a como hicimos antes. Ponemos un nombre, le indico por ejemplo aquí que sea un nombre GitHub Actions Push, le digo que me lo lance cuando haya una push dentro de mi código, preparo los jobs que va a tener mi workflow, le digo el nombre de mi job, le voy a llamar job push, le voy a indicar que quiero que se me ejecute a través de Ubuntu, vamos a elegir aquí bien los parámetros y luego le digo los pasos, que en este caso solamente voy a crear un paso. Le digo action 1, le digo aquí, a ver si me sitúo bien, que me escriba action 1 push y con esto ya estaría. Es importante lo que son los tabulados dentro del YAML, no voy a entrar en detalles de YAML, pero bueno, tenlo en cuenta porque es bastante corriente que nos quedemos, por ejemplo, con este run más a la izquierda y luego nos dé algún problema, ¿vale? Alineado totalmente con name,
etcétera. Bien, ya cuando termino de esto, lo que ocurre es que lo voy a subir y cuando lo suba, como es un push realmente sobre mi repo, automáticamente las acciones van a desencadenar la ejecución de ese GitHub Action Push tal y como puedes ver. Este se va a empezar a ejecutar y cuando termine nos va a mostrar simplemente el resultado de lo mismo, ¿vale? Voy a entrar dentro del detalle, ya ha terminado, me meto dentro, incluso podemos ver el detalle de la notificación push, ¿vale? El texto que he escrito, etcétera. Si me vuelvo a ir a las acciones, podemos ver que tenemos aquí el workflow de las notificaciones push y el workflow de lo que son la acción bajo demanda que nosotros lanzamos manualmente, ¿vale? Son las dos YAML, las dos GitHub Actions que te he querido enseñar en este vídeo. Como particularidad, voy a irme corriendo a Code, ya para finalizar prácticamente el vídeo. Voy a escribir aquí un texto, le voy a hacer un commit. Este commit, que es un push lo que he hecho, en realidad por detrás me va a lanzar el GitHub Actions Push, pero no el GitHub Actions Workflow, que es bajo demanda. Y hay una particularidad respecto a las push, me voy a venir aquí, que aparece el resumen de todas las que tienen que ver con ese workflow, y es que dentro de este botón tenemos la posibilidad de hacer un disable de workflow. Así que lo voy a deshabilitar, el de GitHub Actions Push. Como podemos observar aquí, nos aparece un icono distinto. Y si yo me vuelvo a ir al código, vuelvo a modificar nuestro fichero readme, que es el que ha lanzado o lanza cuando hacemos un commit, ese workflow automatizado, si yo me vuelvo a mis acciones, no se ha lanzado, ¿vale? Esto te lo muestro para que sepas que dentro de nuestro GitHub podemos en cualquier momento habilitar y deshabilitar un workflow dentro del repo. Lo voy a volver a habilitar. Ya está habilitado, el icono ha cambiado. Me vuelvo a ir a nuestro código del texto, donde tenemos aquí, le pongo lo que sea. Hago un commit y automáticamente, como está habilitado otra vez, pues bueno, me lo vuelve a lanzar como puedes ver. Y esto es todo lo que yo te quería enseñar en este vídeo, simplemente mostrarte cómo funcionan las GitHub Actions de modo práctico dentro de nuestros repos, cómo podemos programarlas, cómo podemos, hay mucho más que esto, obviamente, esto es un ejemplo muy de andar por casa, pero en fin, espero poder hacer algún vídeo más adelante donde explique alguna cosa más en detalle, por ejemplo, para hacerlo en proyectos de .NET Core o cosas similares para que sepas un poco cómo funcionan realmente las GitHub Actions. Espero que te haya resultado interesante. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.